Saludamos a esta hora vía telemática al constitucionalista, al doctor Jorge Peñafiel, que nos acompaña en esta tarde. Ayer el presidente de la República suscribió el decreto correspondiente para la consulta popular y finalmente serán 8 interrogantes las que se planteará al pueblo ecuatoriano. No sabemos si con las elecciones seccionales, la fecha todavía no está definida. ¿Cuál es el proceso que sigue ahora después de que el presidente de la República ha suscrito el respectivo decreto? Doctor Peñafiel, buenas tardes, bienvenido. Le acompañamos Washington Yepes, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo le va, Licenia? Muy buenas tardes, igualmente a Washington y a todos los radioescuchas y a internautas. Bueno, en efecto, en este momento lo que le corresponde al Consejo Nacional Electoral es realizar la convocatoria a la consulta popular, al referéndum, que tendrá que realizarse y determinar la fecha en la que el Consejo Nacional Electoral considere pertinente. Se entiende y se comprende que va a ser en el mismo evento de las elecciones seccionales ya convocadas anteriormente. Por lo tanto, estaríamos esperando que sea para el mismo 5 de febrero. El Consejo Nacional Electoral tiene 15 días para emitir esta convocatoria y a partir de ese momento tiene 60 días para realizar el evento electoral. Lo que tenemos que considerar es que en este evento electoral tenemos ya las preguntas que fueron ya controladas por parte del Consejo de la Corte Constitucional a través de sus dictámenes y tenemos 8 preguntas aprobadas a través del procedimiento de enmienda que van a ser objeto ya de la elección del 5 de febrero. ¿Usted, doctor, tuvo algún reparo al dictamen o a los dictámenes de la Corte Constitucional respecto del contenido de estas 8 preguntas? O, bueno, ya están legalizadas prácticamente porque hay un dictamen favorable, pero yo le pregunto a usted como jurista, ¿qué se puede observar? Bueno, en efecto, sí, yo tengo algunos reparos, digamos, generales y también constitucionales en relación a las ciertas preguntas, ¿no? La pregunta, por ejemplo, de la extradición es una pregunta que me parecía a mí que debía haberse tramitado por reforma constitucional, toda vez que esta pregunta sí conlleva una restricción de derechos y un retroceso en el ejercicio de los derechos de ciertos PPLs que se encontrarían en la condición de el tema de los delitos de lavado de activos o de delitos de terrorismo. En ese sentido, me parece que, por ejemplo, esta pregunta sí debió haber sido tramitada a través de reforma parcial. También considero que la pregunta relacionada al Consejo de Participación Ciudadana también debía haber sido expuesto a través de una reforma parcial, porque también merece cierta restricción de derechos, precisamente bajo el mismo argumento. Esta de aquí, evidentemente, es del derecho de participación el que se vería afectado, ¿no? En mi criterio, sí, estas 2 preguntas debieron haberse tramitado al menos por el trámite de reforma parcial, ¿no? Doctor Peñafiel, justo por lo que dice el tema del Consejo de Participación Ciudadana, en este momento que ya está el decreto de la consulta y que están estas 2 preguntas en las que se dividió el tema del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué se puede prever en caso de que el gobierno gane esa consulta con el Consejo de Participación Ciudadana, que al momento está en conflicto, que no se sabe si es que los vocales han sido o no han sido destituidos, la Asamblea los ha destituido, ellos siguen en la práctica, siguen en funciones porque tienen el reconocimiento del gobierno nacional y hay la interferencia allí de la justicia de un juez de la Concordia? ¿Qué va a pasar si la consulta la gana el presidente de la República con la integración, con la conformación y con las capacidades y competencias de este organismo? Bueno, ante la elección estamos en una elección sui generis, evidentemente, ¿no? Porque vamos a tener, por un lado, la elección de los miembros, de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana, efectivamente, y también vamos a tener una consulta popular en donde se le va a mermar la facultad, precisamente la facultad estrella que tenía el Consejo de Participación Ciudadana, que es la facultad de elegir y de designar a las autoridades, a las 77 autoridades de control. Bajo esa condición y ese escenario, lo que se prevé es que evidentemente la ciudadanía se va a confundir, podría haber una especie de confusión. ¿Cómo es posible que me convoquen a elegir a miembros del Consejo de Participación Ciudadana y al mismo tiempo me estén convocando para quitarle facultades a ese consejo que voy a elegir, ¿no? En términos generales, la medida cautelar tomada por parte del juez de la Concordia, a mi criterio es una medida cautelar absolutamente equivocada, ¿no? Es la misma utilización de las garantías constitucionales que se han estado dando, pero claro, utilizándolo para la afectación política y para los intereses políticos, ¿no? Esto ha sucedido en este caso, ha sucedido en los habeas corpus también
emitidos al señor Jorge Glass, y también creo que se ha sucedido en este último caso de la libertad de Jorge Glass, y hay que decirlo también con todas las luces, ¿no? Ahora, ¿quién en esta disputa que hay al momento entre el Consejo de Participación Ciudadana o estos 4 consejeros que fueron destituidos por la Asamblea y la Asamblea como tal, cuál es la salida? El presidente de la Asamblea nos decía ayer en Punto Noticias Primera Emisión que ellos habían presentado la revocatoria de estas medidas y que incluso iban a iniciar acciones por usurpación de funciones de estos consejeros, mientras que el señor Ulloa dice que la justicia le ha dado la razón y que prácticamente ellos no los pueden destituir. ¿Quién tiene la razón? ¿Ellos están o no están destituidos? A ver, para esto hay que poner ciertas cosas en contexto. La Asamblea Nacional actuó para el juicio político que realizó en contra de los miembros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, actuó correctamente. En mi opinión, ante la ausencia del informe de comisión y la ausencia en el término de 5 días de la prórroga que tenían, la Comisión de Fiscalización falló en sus términos y por tanto precluyó su derecho de presentar el informe. Y el Pleno, de acuerdo al artículo 142, inciso final de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, evidentemente le faculta al Pleno a realizar el juicio político. Bajo ese escenario, la Asamblea Nacional ha actuado correctamente, es decir, emitió una resolución de destitución con la cual que fue debidamente controlada y debidamente realizada. La utilización de la justicia jurisdiccional y las garantías jurisdiccionales y la justicia ordinaria para el involucramiento de esta en la política y en el ejercicio de las facultades de control, sea de la Asamblea o de cualquier entidad, es evidentemente el problema. Yo creo que lo que ha hecho el presidente de la Asamblea Nacional es correcto. Si es que quisieran darle de baja efectivamente a las medidas cautelares tomadas por el juez de la Concordia, lo que tienen que hacer es pedir la revocatoria de estas. Tengo entendido que ese es el proceso que se está dando en este momento y habrá que esperar qué dice el juez de la Concordia en relación a esta petición. Obviamente, lo que no cabe en este momento es la pugna, es decir, la presentación de acciones penales de unos contra otros y de los primeros contra los segundos, porque lo que va a causar es un caos jurídico hacia la posteridad, hacia el futuro, ¿no? Entonces, lo que cabe en este momento es que el juez de la Concordia defina si es que efectivamente mantiene las medidas o las da de baja, ¿no? Con esto veremos cuál es el futuro finalmente que tienen los miembros de mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, claro. Y mientras tanto, las actuaciones de estos consejeros, porque ahora están acelerando ya el concurso para nombrar o la designación del nuevo superintendente de bancos, que también es un tema que está en disputa legal, ¿no? Pero ellos ya están preparando la designación del nuevo superintendente de bancos, una terna que ha sido enviada por el Ejecutivo, y han acelerado también el proceso para la elección del Contralor General del Estado, este concurso. Todas estas acciones, una vez que han sido destituidos, ¿tienen o no tienen validez jurídica o legal? Efectivamente, en el caso de que ellos sigan adelante con los procesos y terminen designando autoridades de control o cualquier actuación administrativa en el ejercicio de sus cargos, cuando luego, supongamos, las medidas fueran revocadas, evidentemente estas designaciones, estos actos administrativos y este ejercicio de estos cargos estaría sin piso jurídico. Por tanto, deberían ellos mantener cuidado y respeto de no usurpar el cargo si así fuese el caso de que les quitaran las medidas cautelares que ellos mantienen, ¿no? Ahora, yo quiero insistir, doctor, en el tema consulta popular, porque hay que ir al fondo y al trasfondo de la convocatoria de esta consulta. Ciertamente, constitucionalmente está avalado por la Corte Constitucional, pero hay preguntas como esta de la disminución de los legisladores y de los movimientos políticos, de la participación de los movimientos políticos, que es un tanto difícil que la gente diga no. Es decir, hay una inducción, pero desde mi punto de vista, perdóname el término, bestial. Y la ciudadanía entonces se va a ver como obligada manipuladamente a aceptar este tipo de preguntas. ¿Por qué es que la Corte no pudo observar aquello para impedir que se haga este tipo de manipulación en el proceso electoral en sí, que por cierto va a ser contaminado por esta consulta en cuanto tiene que ver con alcaldes, prefectos, concejales? Bueno, en efecto, Washington, lo que sucede es que la iniciativa no la tiene la Corte Constitucional, es decir, el destino político y digamos el espíritu de la consulta y del referéndum en este caso es del presidente de la República, porque así lo dice la Constitución. Por tanto, el presidente de la República puede preguntar
todo lo que le parezca, y en el caso de reforma constitucional, reforma parcial o enmienda constitucional, tiene que incluso sugerir el camino y la vía. Por tanto, la Corte Constitucional lo único que ha hecho es emitir un dictamen de vía y un dictamen de contenido relacionado a la pregunta y a los anexos de la pregunta y a los considerandos de las preguntas, mas no puede determinar si esta es pertinente o no, si es que esta es políticamente viable o no. Eso no lo puede hacer la Corte Constitucional. Ahora, la intención política de la Corte, de la consulta popular en los términos planteados es evidentemente una decisión única y exclusiva del presidente de la República. En mi opinión, esta es una de las formas que siempre se ha suscitado durante la historia del Ecuador. Esto es pan de cada día nuestro. Todas las consultas populares que se han venido dando desde el regreso a la democracia han tenido una intencionalidad política para ubicar ciertos temas en la opinión pública, para apoyar ciertos candidatos y también para darle iniciativa o digamos una nueva iniciativa política a los gobiernos que se encuentran alicaídos, ¿no? Esa es una dinámica que se ha suscitado siempre. No lo sé cuál es verdaderamente la intención política del presidente, pero lo que sí podemos saber es que esta intención es única y esta facultad es única del presidente de la República y del Ejecutivo, ¿no? Doctor Peñafiel, sobre el tema de la consulta también, la Corte Constitucional le ha dicho que la iniciativa del gobierno sobre el rol de las Fuerzas Armadas, ese cambio que planteaba el gobierno en su insistencia a la Corte sobre las Fuerzas Armadas, deberá entregarse a la Asamblea Nacional para que sea sometida a 2 debates y se resuelva su aprobación por un lado, y por otro le ha dicho que no a las 3 últimas preguntas relacionadas también con el tema de las vacunas y un tema en materia tributaria laboral. Allí el pronunciamiento de la Corte es lo adecuado, es lo correcto, porque estas 3 o 4 interrogantes en la práctica no pasaron el control constitucional. Claro, a ver, ahí hay un poco aclarar un tema, ¿no? Las 3 preguntas negadas por parte de la Corte Constitucional se las niega por elementos de forma, ¿no? Es decir, le dice en el dictamen, ha cometido ciertos errores en la redacción, ha cometido ciertas circunstancias, ha inducido por un lado la pregunta, los anexos, etcétera. Pero al final, lo más importante de ese dictamen es lo que dice al final la Corte Constitucional. Y le dice al presidente de la República, señor presidente de la República, le exhorto a que en vez de presentarlo a través de consulta popular, estas 3 preguntas, utilice la facultad ordinaria que a usted le corresponde. ¿Cuál es esta facultad ordinaria? La facultad ordinaria de enviar directamente las preguntas de consulta popular a la Asamblea Nacional y que siga el procedimiento normal. Y también le exhorta a la Asamblea Nacional a que sintonice con los anhelos y las necesidades de la ciudadanía de tal manera que no se entorpezca el ejercicio legislativo. Entonces, ¿qué tenemos en este caso? Tenemos una negativa a las 3 preguntas últimas presentadas porque efectivamente existen canales y caminos ordinarios que no requieren una consulta popular para aplicarlas. Y también les está diciendo, entre dientes, digamos, la consulta popular, la Corte Constitucional, les está diciendo a la Asamblea y al presidente de la República es, pónganse de acuerdo, trabajen por la ciudadanía y ejerzan sus facultades de acuerdo a la norma, ¿no? Un poco esa es la dinámica que yo he identificado dentro del dictamen de la Corte Constitucional. Vamos a la pregunta 1, que también me parece que es una pregunta cargada de muchas cosas, ¿no? Porque las Fuerzas Armadas en estado de emergencia están colaborando con la Policía Nacional. Si es que no podían, de acuerdo a lo que se argumenta, evidentemente podría entonces consultarse a la gente, pero eso ya se ha podido hacer. Es decir, el presidente puede determinar, como lo ha hecho ya, que las Fuerzas Armadas colaboren con la policía para el mantenimiento del orden público. Entonces, aquí hay un juego evidente político, una carga política muy fuerte, doctor. Le pido su comentario. Bueno, en el tema de las Fuerzas Armadas, la Corte Constitucional ya lo ha venido diciendo desde hace muchos años, ¿no? Incluso en los anteriores decretos de estados de excepción en donde solicitaba precisamente la inclusión de la facultad de las Fuerzas Armadas en el ejercicio de protección del orden público interno, ¿no? Esto no era nada nuevo para el presidente de la República, y ahora que está precisamente ya avalado para que se tramite a través del procedimiento de reforma parcial, lo que le corresponde al presidente de la República es utilizar ese sistema, utilizar esa fórmula para poder someter a la Asamblea Nacional a 2 debates en donde va a identificarse efectivamente cuál es la posición de cada una de las bancadas y de los asambleístas, ¿no? Lo que pasa es que siempre los gobiernos pretenden utilizar a las Fuerzas Armadas un poco para
utilizarlas para el beneficio, digamos, de la protección del orden interno. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas utilizan armas largas, tienen una visión un poco más lógica, más de soberanía, de protección de la soberanía, y con eso les da una imagen también hacia la ciudadanía, ¿no? No obstante, mi opinión, repito, es que la Corte Constitucional ha obrado correctamente. Es decir, no puede ser que se mantenga el ejercicio y el gobierno permanentemente a través de estados de excepción y en donde siempre se utilizan las Fuerzas Armadas, ¿no? Un poco la lógica allí nuevamente de la Corte Constitucional es, señor presidente, usted tiene las herramientas, si quiere usted utilizar a las Fuerzas Armadas para la protección del orden interno, puede hacerlo a través de estados de excepción debidamente justificados territorialmente, por las razones que a usted le correspondan y que usted pretenda utilizar, pero no puede ser que las Fuerzas Armadas se desnaturalicen y puedan simplemente a través de una solicitud emitida por parte de la policía, que esa era la propuesta inicial del presidente, recordemos, claro, pueden ser utilizadas para el ejercicio de la protección del orden público. Esta utilización política, sí, en ese caso, fue negada y evidentemente ahora tendrá que ser tramitada por parte de la Asamblea Nacional. Ese es el proceso que tengo entendido el presidente de la República va a realizar, ya no para este ejercicio democrático del 5 de febrero, pero sí para futuro, ¿no?